Se burlaron de él toda su vida. Lo llamaron inútil, pobre, un viejo que no valía nada. Pero nadie sabía la verdad. Mientras todos dormían, él mantenía vivo a todo el barrio en secreto. Y el día en que todos estuvieron a punto de perder sus casas, aquel anciano al que despreciaban pagó todas las deudas sin decir una sola palabra. Y cuando la verdad salió a la luz, la vergüenza cayó sobre todos los que se rieron de él. En el viejo barrio de San Aurelio, en las afueras de Valencia, todos conocían a un hombre al que apenas miraban a los ojos, don Aurelio Martínez, un anciano de barba blanca, espalda encorvada y ropa gastada que parecía arrastrar con él todos los años del mundo. Caminaba siempre con un bastón de madera oscura y saludaba a cada persona que cruzaba, aunque la mayoría respondía con burla o indiferencia. Para el barrio, era simplemente el viejo pobre de la esquina. Nadie imaginaba que aquel hombre humilde tenía un secreto capaz de cambiar sus vidas. Mientras las fachadas del barrio se deterioraban y las deudas crecían mes a mes, San Aurelio comenzaba a hundirse en una crisis silenciosa. Las tiendas cerraban, los alquileres subían y las familias luchaban por pagar sus impuestos. Sin embargo, cada vez que una familia estaba a punto de perder su casa, aparecía misteriosamente un sobre blanco en su buzón con la cantidad exacta de dinero que necesitaban para sobrevivir. Nadie sabía de dónde venía. Nadie se lo preguntaba realmente, porque estaban demasiado ocupados señalando al anciano que pasaba desapercibido frente a ellos. Don Aurelio llevaba una vida solitaria, marcada por rutinas extrañas. Al amanecer salía de su casita deteriorada, caminaba hasta un callejón abandonado y desaparecía durante horas. Los vecinos decían que buscaba basura o que simplemente estaba loco. Pero la verdad era muy distinta. Oculto en aquel callejón, había un pequeño taller que solo él conocía, un refugio donde trabajaba sin descanso reparando muebles viejos, fabricando piezas de madera y restaurando herramientas antiguas que luego vendía en mercados rurales lejos del barrio, donde nadie sospechaba quién era él. Todo lo que ganaba lo guardaba en una caja de madera marcada con un solo nombre, San Aurelio. Era el tesoro silencioso del barrio y nadie lo sabía. Mientras tanto, los rumores contra él crecían como maleza. El panadero lo culpaba de sus malas ventas, la frutera decía que traía mala suerte, los niños aseguraban que si te tocaba tenías 7 días de desgracia. Aún así, cuando la frutera estuvo al borde de perder su tienda, un sobre blanco apareció en su buzón justo con el dinero que necesitaba para salvarse. No lo relacionó con él, porque nunca imaginó que ese viejo al que evitaba era quien la había protegido en silencio. Todo llegó al límite cuando el ayuntamiento anunció que el barrio sería vendido a una constructora y que quienes no pagaran sus deudas serían desalojados en solo 2 meses. 40 familias estaban a punto de quedarse en la calle. El miedo recorrió San Aurelio como un viento helado. Y mientras todos buscaban culpables y lloraban desesperados, don Aurelio caminaba lentamente por las calles, invisible para casi todos, pero cargando con un peso que nadie conocía. La decisión de entregar todo lo que había guardado durante décadas para salvar a quienes lo despreciaban. Y esa historia apenas comenzaba. Mientras el barrio de San Aurelio se hundía en la preocupación, don Aurelio continuaba con su vida silenciosa, caminando con paso lento por las calles que tanto amaba. Nadie imaginaba que aquel anciano al que todos ignoraban tenía años ahorrando cada moneda que ganaba en su pequeño taller oculto en el callejón abandonado. Ese taller, lleno de olor a madera vieja y herramientas desgastadas, era su mundo secreto. Allí, Aurelio trabajaba desde el amanecer hasta la noche, restaurando sillas rotas, arreglando puertas antiguas y devolviéndoles vida a objetos que otros consideraban basura. Con sus manos temblorosas, transformaba lo que nadie quería en piezas valiosas que vendía en mercados rurales lejos del barrio, para que nadie descubriera su identidad. Con el tiempo, se había convertido en una especie de fantasma bondadoso, el protector anónimo de San Aurelio. Cada sobre que aparecía en los buzones llevaba la calidez de su esfuerzo, pero nadie pensaba en él, preferían creer que era suerte o un milagro pasajero. Para muchos, seguía siendo simplemente el viejo pobre. Una noche, mientras el barrio dormía,
Aurelio observó desde la sombra cómo una familia lloraba al revisar una carta del ayuntamiento. Estaban a semanas de perder su casa. Los escuchó hablar sobre deudas impagables, sobre los niños sin un lugar donde vivir. El anciano apretó su bastón con fuerza, sintiendo el peso de la decisión que sabía que tarde o temprano tendría que tomar. Aquel mismo día, en la plaza del barrio, varios vecinos hablaban en voz alta sobre él. «Ese viejo seguro que es el primero en irse cuando empiece el desalojo», dijo uno. «Ni casa decente tiene», respondió otro entre risas. Aurelio pasó junto a ellos, saludó con una sonrisa tímida, pero nadie le devolvió el gesto. Lo miraron como si fuera parte del problema, sin saber que él era la única esperanza que tenían. Esa noche, Aurelio volvió a su taller, abrió la gran caja de madera marcada con el nombre del barrio y observó los fajos de billetes que llevaba décadas guardando. Era dinero ganado con esfuerzo, sacrificio y renuncia. Dinero que jamás usó para comprarse una chaqueta nueva, una cama más cómoda o una casa mejor. Respiró hondo. Su mirada se llenó de tristeza, pero también de determinación. «Es ahora», murmuró con la voz quebrada. A la mañana siguiente, los sobres empezaron a aparecer uno por uno. Primero en las casas más necesitadas, luego en aquellas a punto de ser desalojadas. Nadie sabía cómo era posible que el dinero apareciera justo a tiempo. Los vecinos comenzaron a hablar de un ángel del barrio, un ser misterioso que los protegía. Pero ni por un segundo pensaron en él. Algunos incluso insinuaron que debía de ser un rico anónimo que se compadecía de la gente humilde. El nombre de don Aurelio jamás fue mencionado, hasta que un día, un niño del barrio, el único que nunca se burlaba de él, lo vio saliendo del callejón con un saco pesado en las manos. El pequeño lo observó en silencio, sin entender lo que veía, pero sintiendo que aquello era especial. Aurelio le sonrió con ternura y, antes de que el niño pudiera decir algo, desapareció entre las sombras del amanecer. San Aurelio seguía sin saberlo, pero el anciano estaba preparando el sacrificio final, entregar absolutamente todo lo que tenía para salvarlos, aunque ninguno lo mereciera realmente. Y mientras el barrio celebraba los misteriosos sobres que llegaban a sus puertas, el hombre que los hacía posibles caminaba solo, sin esperar agradecimientos, sin esperar reconocimiento, solo deseando que, algún día, alguien recordara que él también formaba parte del barrio que tanto amaba. Las semanas pasaban y el barrio de San Aurelio vivía entre el miedo al desalojo y la esperanza que traían los sobres misteriosos. Sin embargo, nadie imaginaba que detrás de cada billete estaba el esfuerzo de un anciano al que todos ignoraban. Don Aurelio caminaba más lento cada día, el cansancio comenzaba a notarse en sus manos temblorosas y en su respiración corta. Aún así, cada noche bajaba hasta su taller secreto, encendía la vieja lámpara de aceite y trabajaba hasta que el sol comenzaba a asomar. Su cuerpo ya no resistía como antes, pero su corazón no le permitía abandonar al barrio que lo vio envejecer. Mientras él restauraba muebles para venderlos al día siguiente, los vecinos seguían hablando del misterioso benefactor. Unos decían que debía de ser un empresario arrepentido, otros que era obra de una asociación caritativa. Nadie mencionó nunca al viejo Aurelio. Para ellos, él era apenas una sombra que caminaba despacio por las calles. Pero una noche, mientras Aurelio intentaba cargar un viejo armario en su carreta, su fuerza lo traicionó. Cayó de rodillas, el pecho le ardía y sentía que el aire no llegaba. Permaneció inmóvil varios minutos, temiendo que su corazón no pudiera más. Aún así, se levantó con esfuerzo, apoyándose en su bastón, decidido a continuar. Sabía que aún le faltaban muchas casas que salvar. Sin embargo, el tiempo se le agotaba. El ayuntamiento anunció la fecha final de pago, 30 días. 30 días para juntar el dinero suficiente para evitar que decenas de familias fueran expulsadas de sus hogares. Esa noche, Aurelio abrió su caja por última vez. Sacó todo el dinero acumulado durante décadas. Lo extendió sobre la mesa, como quien observa la historia de su propia vida. Era todo lo que tenía.
Su vejez, sus sacrificios, su trabajo incansable, resumidos en fajos de billetes que pronto no le pertenecerían. Una lágrima cayó sobre uno de los sobres que estaba preparando. «Vale la pena», murmuró, recordando a los niños corriendo por la plaza, a las madres preocupadas, a los ancianos del barrio que ya no podían trabajar. Él los había visto crecer, luchar, fracasar y levantarse una y otra vez. Conocía sus nombres, sus historias, sus temores, aunque ninguno se tomara el tiempo de conocer el suyo. A partir de esa noche, Aurelio dejó de dormir. Dedicó cada minuto a preparar sobres, contando cuidadosamente cada moneda, asegurándose de que ninguna familia quedara atrás. Caminaba de madrugada, dejaba el sobre en el buzón y desaparecía antes de que nadie se diera cuenta. Un ritual solitario, silencioso y lleno de amor. Pero el cuerpo del anciano ya no podía seguirle el ritmo a su corazón. Tras una larga noche de trabajo, al salir del taller, sintió un mareo fuerte. El mundo giró, la vista se nubló y su bastón cayó al suelo. Aurelio se sostuvo de la pared, tratando de no caer, respirando con dificultad. Sabía que estaba llegando al límite. Aún así, siguió caminando, arrastrando los pies hacia la plaza del barrio, donde las luces comenzaban a encenderse. Desde lejos, escuchó a varios vecinos hablando con angustia. Estaban desesperados, preguntándose quién sería capaz de salvarlos esta vez. Aurelio los observó en silencio. Por un momento, deseó acercarse, decirles la verdad, pero sabía que no debía. Su propósito nunca fue recibir aplausos, sino ayudarlos sin que supieran quién era su guardián invisible. Al regresar a casa, se miró en el viejo espejo de su pasillo. Vio un rostro que apenas reconocía, cansado, pálido, marcado por años de esfuerzo oculto. Pero aún así, sonreía. Sabía que el final de su misión se acercaba. Esa noche tomó su decisión más dura, entregaría absolutamente todo, incluso si eso significaba quedarse sin nada, incluso si eso significaba que él, el viejo olvidado, sería el único que no tendría un hogar asegurado. Porque, en el fondo de su corazón, Aurelio siempre lo supo, salvar al barrio era su destino, su último acto en esta vida. Y San Aurelio, aunque no lo mereciera, era su familia. Una familia que jamás lo había tratado como tal. Pero él estaba dispuesto a darlo todo, incluso lo que le quedaba de vida. Por ellos, los días finales antes del desalojo llegaron como una tormenta que nadie podía detener. El barrio entero vivía con el corazón encogido, esperando un milagro que evitara que las familias terminaran en la calle. Y mientras los vecinos discutían, lloraban y buscaban soluciones imposibles, don Aurelio caminaba silencioso entre ellos, llevando en sus bolsillos los últimos sobres que había preparado con todo lo que le quedaba. Su cuerpo era ya apenas una sombra de lo que había sido, cada paso le dolía, cada respiración parecía arrancarle un poco de vida. Aún así, seguía adelante. Sabía que ese sería su último esfuerzo. Aquella madrugada, mientras dejaba un sobre en la casa de la familia Ortega, sintió como su visión se nublaba y las manos le temblaban más de lo habitual. Se apoyó en su bastón, intentando no caer, pero sus fuerzas lo traicionaron y terminó sentado al borde de la acera. Nadie lo vio. Nadie escuchó el leve gemido que escapó de sus labios. Nadie sabía que el hombre que los estaba salvando estaba a punto de perder la batalla contra su propio cuerpo. Aún así, después de varios minutos, Aurelio logró incorporarse y seguir su camino. Tenía 3 sobres más que entregar antes del amanecer. Aguanta un poco más, se decía. Solo un poco más. Al finalizar su recorrido regresó a su casa, apenas pudiendo sostenerse. Entró, cerró la puerta y dejó caer el último sobre la mesa. Era el último. El definitivo. Aquella era la suma exacta que faltaba para que las familias más afectadas del barrio evitaran el desalojo. Aurelio suspiró, miró alrededor de su vieja casa y sonrió levemente. No tenía casi nada, pero había dado todo. Esa mañana, el barrio despertó con gritos de sorpresa. Casi todas las familias encontraron sobres en sus buzones.
Dinero suficiente, exacto, preciso. En cuestión de minutos, todos los vecinos salieron a la calle, agitando los sobres, emocionados, confundidos, agradecidos, pero aún sin saber quién les había salvado. Algunos lloraban, otros daban gracias al cielo, otros abrazaban a sus hijos como si hubieran vuelto a nacer. Por primera vez en años, San Aurelio sonreía. Pero en medio de esa alegría, una pregunta comenzó a repetirse una y otra vez: ¿quién ha hecho esto? Un grupo de jóvenes, entre ellos el pequeño Samuel, el único niño que siempre había tratado bien al anciano, observaba desde la plaza el callejón donde Aurelio siempre desaparecía. Había algo en su interior que le decía que debía ir allí. Sintió una inquietud que no sabía explicar. Sin pensarlo dos veces, caminó hacia el callejón, seguido por algunos adultos que lo vieron avanzar. Cuando llegaron al fondo, encontraron la puerta entreabierta del viejo taller. Nadie sabía que ese lugar existía. Entraron lentamente y lo que vieron los dejó sin aliento. Montones de herramientas, piezas de madera restauradas, muebles antiguos listos para vender y en el centro del taller una caja vacía con un nombre grabado: San Aurelio. Los vecinos se quedaron paralizados. Junto a la mesa había montones de sobres abiertos, restos de papel, calculadoras viejas y varias notas escritas con letra temblorosa donde se podía leer: para la familia Ortega, para los Jiménez, para la señora Rivas. Fueron comprendiendo poco a poco, como quien observa una verdad que duele: todo lo que habían recibido, todo lo que los había salvado, venía del hombre al que habían despreciado durante años. En ese momento alguien preguntó: ¿dónde está don Aurelio? El silencio se volvió pesado. Samuel, con el corazón acelerado, salió corriendo hacia la casa del anciano. Golpeó la puerta, pero nadie respondió. Los vecinos comenzaron a reunirse frente a la vivienda. La puerta estaba sin seguro, así que entraron con cuidado. La escena que encontraron los dejó sin palabras. En su silla vieja, junto a la mesa donde había dejado el último sobre, estaba don Aurelio. Sentado, inclinado hacia un lado, apoyado en su bastón. Con los ojos cerrados. En paz. Y con una expresión serena, como quien sabe que ha cumplido su propósito. Nadie habló durante unos segundos eternos. Y entonces, el barrio entero entendió la verdad que durante años se negó a ver: el hombre que habían humillado, ignorado y despreciado, era el que había salvado a todos. El sentimiento de culpa cayó sobre ellos como un golpe frío y brutal. El silencio se llenó de lágrimas. Lágrimas que llegaban tarde. Muy tarde. Don Aurelio había dado su vida por un barrio que nunca le dio nada a cambio. Y ahora, San Aurelio tenía que enfrentar su propia vergüenza. El silencio que cubrió el barrio de San Aurelio tras descubrir el cuerpo de don Aurelio fue tan profundo que parecía que hasta el viento había dejado de soplar. Los vecinos se miraban unos a otros con un dolor que no sabían cómo expresar, con una culpa tan grande que ninguna palabra podía aliviarla. Durante años lo habían ignorado, burlado, despreciado, y él, en cambio, había dedicado hasta el último latido de su vida a salvarlos. Aquella mañana, mientras el sol comenzaba a iluminar las calles donde Aurelio caminó tantos años, los habitantes del barrio se reunieron frente a su casa sin acordarlo. Nadie hablaba. Las madres apretaban a sus hijos, los ancianos lloraban en silencio, y los jóvenes que antes se burlaban de él agachaban la cabeza incapaces de sostener la mirada de nadie. Fue el pequeño Samuel quien rompió el silencio. Con la voz temblorosa, dijo: él siempre fue bueno conmigo. Sus palabras, simples pero sinceras, hicieron que decenas de personas comenzaran a llorar. La noticia llegó al ayuntamiento, y cuando las autoridades escucharon lo ocurrido, cancelaron todos los desalojos. No podían seguir adelante después de saber que un solo hombre había entregado todo para salvar a su comunidad. Decidieron organizar un homenaje público, pero el barrio exigió algo más grande: querían reparar el daño que le habían hecho. Así, en menos de un día, todos los vecinos se unieron para preparar un funeral digno de un héroe. Decoraron la plaza con flores,
limpiaron las calles, restauraron la fachada de su pequeña casa y colgaron un gran cartel que decía gracias, don Aurelio. Cuando llegó el féretro, cargado por los mismos jóvenes que antes se reían de él, todo el barrio guardó un minuto de silencio. Un minuto que se sintió como una eternidad. Las lágrimas corrían por todos los rostros, porque comprendían que no solo habían perdido a un vecino, habían perdido al hombre más noble que jamás vivió allí. Durante la ceremonia, varios vecinos contaron recuerdos que apenas antes habrían mencionado, como Aurelio daba de comer a los gatos callejeros, cómo ayudaba a las personas mayores a cruzar la calle, cómo sonreía incluso cuando lo trataban con desprecio. Y cada recuerdo era como una herida nueva. Cuando terminaron las palabras, Samuel se acercó al féretro. Depositó sobre él el bastón del anciano, que había sido encontrado en el taller. Esto era parte de él, dijo. Y ahora será parte de todos nosotros. Desde ese día, el barrio cambió para siempre. El callejón donde Aurelio trabajó durante décadas fue convertido en un taller comunitario llamado Manos de Aurelio, donde los jóvenes aprendían carpintería y restauración para honrar su memoria. La plaza fue renombrada como Plaza del Buen Viejo. Y cada año, el día que habrían desalojado al barrio, se realizaba una celebración en su honor, recordando al hombre que lo dio todo por quienes jamás le dieron nada. Con el tiempo, San Aurelio se convirtió en un barrio unido, fuerte, solidario, porque nadie quería repetir el error de haber olvidado a quien más los necesitaba. En la entrada del barrio colocaron una placa que decía, aquí vivió don Aurelio Martínez. El hombre que, sin pedir nada, lo dio todo. Y aunque el anciano ya no estaba, su legado permanecía en cada rincón, en cada casa salvada, en cada familia que aún tenía un techo gracias a él. Dicen que algunas noches, cuando el viento sopla suave y las luces de la plaza titilan, los vecinos sienten como si una figura encorvada caminara lentamente por las calles. No para pedir nada. No para ser visto, sino para asegurarse de que su barrio, su amado San Aurelio, siga siendo un lugar donde nadie vuelva a estar solo. Y así, la sombra del viejo que todos despreciaron se convirtió en la luz eterna que mantuvo unido al barrio para siempre. En el viejo barrio de San Aurelio, en las afueras de Valencia, todos conocían a un hombre al que apenas miraban a los ojos, don Aurelio Martínez, un anciano de barba blanca, espalda encorvada y ropa gastada que parecía arrastrar con él todos los años del mundo. Caminaba siempre con un bastón de madera oscura y saludaba a cada persona que cruzaba, aunque la mayoría respondía con burla o indiferencia. Para el barrio, era simplemente el viejo pobre de la esquina. Nadie imaginaba que aquel hombre humilde tenía un secreto capaz de cambiar sus vidas. Mientras las fachadas del barrio se deterioraban y las deudas crecían mes a mes, San Aurelio comenzaba a hundirse en una crisis silenciosa. Las tiendas cerraban, los alquileres subían y las familias luchaban por pagar sus impuestos. Sin embargo, cada vez que una familia estaba a punto de perder su casa, aparecía misteriosamente un sobre blanco en su buzón con la cantidad exacta de dinero que necesitaban para sobrevivir. Nadie sabía de dónde venía. Nadie se lo preguntaba realmente, porque estaban demasiado ocupados señalando al anciano que pasaba desapercibido frente a ellos. Don Aurelio llevaba una vida solitaria, marcada por rutinas extrañas. Al amanecer salía de su casita deteriorada, caminaba hasta un callejón abandonado y desaparecía durante horas. Los vecinos decían que buscaba basura, o que simplemente estaba loco. Pero la verdad era muy distinta. Oculto en aquel callejón, había un pequeño taller que solo él conocía, un refugio donde trabajaba sin descanso reparando muebles viejos, fabricando piezas de madera y restaurando herramientas antiguas que luego vendía en mercados rurales lejos del barrio, donde nadie sospechaba quién era él. Todo lo que ganaba lo guardaba en una caja de madera marcada con un solo nombre, San Aurelio. Era el tesoro silencioso del barrio y nadie lo sabía. Mientras tanto, los rumores contra él crecían como maleza. El panadero lo culpaba de sus malas ventas, la frutera decía que traía mala suerte, los niños aseguraban que si te tocaba tenías 7 días de desgracia. Aún así,
cuando la frutera estuvo al borde de perder su tienda, un sobre blanco apareció en su buzón justo con el dinero que necesitaba para salvarse. No lo relacionó con él, porque nunca imaginó que ese viejo al que evitaba era quien la había protegido en silencio. Todo llegó al límite cuando el ayuntamiento anunció que el barrio sería vendido a una constructora y que quienes no pagaran sus deudas serían desalojados en solo 2 meses. 40 familias estaban a punto de quedarse en la calle. El miedo recorrió San Aurelio como un viento helado. Y mientras todos buscaban culpables y lloraban desesperados, don Aurelio caminaba lentamente por las calles, invisible para casi todos, pero cargando con un peso que nadie conocía: la decisión de entregar todo lo que había guardado durante décadas para salvar a quienes lo despreciaban. Y esa historia apenas comenzaba. Mientras el barrio de San Aurelio se hundía en la preocupación, don Aurelio continuaba con su vida silenciosa, caminando con paso lento por las calles que tanto amaba. Nadie imaginaba que aquel anciano al que todos ignoraban tenía años ahorrando cada moneda que ganaba en su pequeño taller oculto en el callejón abandonado. Ese taller, lleno de olor a madera vieja y herramientas desgastadas, era su mundo secreto. Allí, Aurelio trabajaba desde el amanecer hasta la noche, restaurando sillas rotas, arreglando puertas antiguas y devolviéndoles vida a objetos que otros consideraban basura. Con sus manos temblorosas, transformaba lo que nadie quería en piezas valiosas que vendía en mercados rurales lejos del barrio, para que nadie descubriera su identidad. Con el tiempo, se había convertido en una especie de fantasma bondadoso, el protector anónimo de San Aurelio. Cada sobre que aparecía en los buzones llevaba la calidez de su esfuerzo, pero nadie pensaba en él, preferían creer que era suerte o un milagro pasajero. Para muchos, seguía siendo simplemente el viejo pobre. Una noche, mientras el barrio dormía, Aurelio observó desde la sombra cómo una familia lloraba al revisar una carta del ayuntamiento. Estaban a semanas de perder su casa. Los escuchó hablar sobre deudas impagables, sobre los niños sin un lugar donde vivir. El anciano apretó su bastón con fuerza, sintiendo el peso de la decisión que sabía que tarde o temprano tendría que tomar. Aquel mismo día, en la plaza del barrio, varios vecinos hablaban en voz alta sobre él. Ese viejo seguro que es el primero en irse cuando empiece el desalojo, dijo uno. Ni casa decente tiene, respondió otro entre risas. Aurelio pasó junto a ellos, saludó con una sonrisa tímida, pero nadie le devolvió el gesto. Lo miraron como si fuera parte del problema, sin saber que él era la única esperanza que tenían. Esa noche, Aurelio volvió a su taller, abrió la gran caja de madera marcada con el nombre del barrio y observó los fajos de billetes que llevaba décadas guardando. Era dinero ganado con esfuerzo, sacrificio y renuncia. Dinero que jamás usó para comprarse una chaqueta nueva, una cama más cómoda o una casa mejor. Respiró hondo. Su mirada se llenó de tristeza, pero también de determinación. «Es ahora», murmuró con la voz quebrada. A la mañana siguiente, los sobres empezaron a aparecer uno por uno. Primero en las casas más necesitadas, luego en aquellas a punto de ser desalojadas. Nadie sabía cómo era posible que el dinero apareciera justo a tiempo. Los vecinos comenzaron a hablar de un ángel del barrio, un ser misterioso que los protegía. Pero ni por un segundo pensaron en él. Algunos incluso insinuaron que debía de ser un rico anónimo que se compadecía de la gente humilde. El nombre de don Aurelio jamás fue mencionado, hasta que un día, un niño del barrio, el único que nunca se burlaba de él, lo vio saliendo del callejón con un saco pesado en las manos. El pequeño lo observó en silencio, sin entender lo que veía, pero sintiendo que aquello era especial. Aurelio le sonrió con ternura y, antes de que el niño pudiera decir algo, desapareció entre las sombras del amanecer. San Aurelio seguía sin saberlo, pero el anciano estaba preparando el sacrificio final, entregar absolutamente todo lo que tenía para salvarlos, aunque ninguno lo mereciera realmente. Y mientras el barrio celebraba los misteriosos sobres que llegaban a sus puertas, el hombre que los hacía posibles caminaba solo, sin esperar agradecimientos, sin esperar reconocimiento, solo deseando que, algún día,
Alguien recordara que él también formaba parte del barrio que tanto amaba. Las semanas pasaban y el barrio de San Aurelio vivía entre el miedo al desalojo y la esperanza que traían los sobres misteriosos. Sin embargo, nadie imaginaba que detrás de cada billete estaba el esfuerzo de un anciano al que todos ignoraban. Don Aurelio caminaba más lento cada día, el cansancio comenzaba a notarse en sus manos temblorosas y en su respiración corta. Aún así, cada noche bajaba hasta su taller secreto, encendía la vieja lámpara de aceite y trabajaba hasta que el sol comenzaba a asomar. Su cuerpo ya no resistía como antes, pero su corazón no le permitía abandonar al barrio que lo vio envejecer. Mientras él restauraba muebles para venderlos al día siguiente, los vecinos seguían hablando del misterioso benefactor. Unos decían que debía de ser un empresario arrepentido, otros que era obra de una asociación caritativa. Nadie mencionó nunca al viejo Aurelio. Para ellos, él era apenas una sombra que caminaba despacio por las calles. Pero una noche, mientras Aurelio intentaba cargar un viejo armario en su carreta, su fuerza lo traicionó. Cayó de rodillas, el pecho le ardía y sentía que el aire no llegaba. Permaneció inmóvil varios minutos, temiendo que su corazón no pudiera más. Aún así, se levantó con esfuerzo, apoyándose en su bastón, decidido a continuar. Sabía que aún le faltaban muchas casas que salvar. Sin embargo, el tiempo se le agotaba. El ayuntamiento anunció la fecha final de pago, 30 días. 30 días para juntar el dinero suficiente para evitar que decenas de familias fueran expulsadas de sus hogares. Esa noche, Aurelio abrió su caja por última vez. Sacó todo el dinero acumulado durante décadas. Lo extendió sobre la mesa, como quien observa la historia de su propia vida. Era todo lo que tenía. Su vejez, sus sacrificios, su trabajo incansable, resumidos en fajos de billetes que pronto no le pertenecerían. Una lágrima cayó sobre uno de los sobres que estaba preparando. «Vale la pena», murmuró, recordando a los niños corriendo por la plaza, a las madres preocupadas, a los ancianos del barrio que ya no podían trabajar. Él los había visto crecer, luchar, fracasar y levantarse una y otra vez. Conocía sus nombres, sus historias, sus temores, aunque ninguno se tomara el tiempo de conocer el suyo. A partir de esa noche, Aurelio dejó de dormir. Dedicó cada minuto a preparar sobres, contando cuidadosamente cada moneda, asegurándose de que ninguna familia quedara atrás. Caminaba de madrugada, dejaba el sobre en el buzón y desaparecía antes de que nadie se diera cuenta. Un ritual solitario, silencioso y lleno de amor. Pero el cuerpo del anciano ya no podía seguirle el ritmo a su corazón. Tras una larga noche de trabajo, al salir del taller, sintió un mareo fuerte. El mundo giró, la vista se nubló y su bastón cayó al suelo. Aurelio se sostuvo de la pared, tratando de no caer, respirando con dificultad. Sabía que estaba llegando al límite. Aún así, siguió caminando, arrastrando los pies hacia la plaza del barrio, donde las luces comenzaban a encenderse. Desde lejos, escuchó a varios vecinos hablando con angustia. Estaban desesperados, preguntándose quién sería capaz de salvarlos esta vez. Aurelio los observó en silencio. Por un momento, deseó acercarse, decirles la verdad, pero sabía que no debía. Su propósito nunca fue recibir aplausos, sino ayudarlos sin que supieran quién era su guardián invisible. Al regresar a casa, se miró en el viejo espejo de su pasillo. Vio un rostro que apenas reconocía, cansado, pálido, marcado por años de esfuerzo oculto. Pero aún así, sonreía. Sabía que el final de su misión se acercaba. Esa noche tomó su decisión más dura, entregaría absolutamente todo, incluso si eso significaba quedarse sin nada, incluso si eso significaba que él, el viejo olvidado, sería el único que no tendría un hogar asegurado. Porque, en el fondo de su corazón, Aurelio siempre lo supo, salvar al barrio era su destino, su último acto en esta vida. Y San Aurelio, aunque no lo mereciera, era su familia. Una familia que jamás lo había tratado como tal. Pero él estaba dispuesto a darlo todo, incluso lo que le quedaba de vida,
Por ellos, los días finales antes del desalojo llegaron como una tormenta que nadie podía detener. El barrio entero vivía con el corazón encogido, esperando un milagro que evitara que las familias terminaran en la calle. Y mientras los vecinos discutían, lloraban y buscaban soluciones imposibles, don Aurelio caminaba silencioso entre ellos, llevando en sus bolsillos los últimos sobres que había preparado con todo lo que le quedaba. Su cuerpo era ya apenas una sombra de lo que había sido, cada paso le dolía, cada respiración parecía arrancarle un poco de vida. Aún así, seguía adelante. Sabía que ese sería su último esfuerzo. Aquella madrugada, mientras dejaba un sobre en la casa de la familia Ortega, sintió como su visión se nublaba y las manos le temblaban más de lo habitual. Se apoyó en su bastón, intentando no caer, pero sus fuerzas lo traicionaron y terminó sentado al borde de la acera. Nadie lo vio. Nadie escuchó el leve gemido que escapó de sus labios. Nadie sabía que el hombre que los estaba salvando estaba a punto de perder la batalla contra su propio cuerpo. Aún así, después de varios minutos, Aurelio logró incorporarse y seguir su camino. Tenía 3 sobres más que entregar antes del amanecer. Aguanta un poco más, se decía. Solo un poco más. Al finalizar su recorrido regresó a su casa, apenas pudiendo sostenerse. Entró, cerró la puerta y dejó caer el último sobre la mesa. Era el último. El definitivo. Aquella era la suma exacta que faltaba para que las familias más afectadas del barrio evitaran el desalojo. Aurelio suspiró, miró alrededor de su vieja casa y sonrió levemente. No tenía casi nada, pero había dado todo. Esa mañana, el barrio despertó con gritos de sorpresa. Casi todas las familias encontraron sobres en sus buzones. Dinero suficiente, exacto, preciso. En cuestión de minutos, todos los vecinos salieron a la calle, agitando los sobres, emocionados, confundidos, agradecidos, pero aún sin saber quién les había salvado. Algunos lloraban, otros daban gracias al cielo, otros abrazaban a sus hijos como si hubieran vuelto a nacer. Por primera vez en años, San Aurelio sonreía. Pero en medio de esa alegría, una pregunta comenzó a repetirse una y otra vez: ¿quién ha hecho esto? Un grupo de jóvenes, entre ellos el pequeño Samuel, el único niño que siempre había tratado bien al anciano, observaba desde la plaza el callejón donde Aurelio siempre desaparecía. Había algo en su interior que le decía que debía ir allí. Sintió una inquietud que no sabía explicar. Sin pensarlo 2 veces, caminó hacia el callejón, seguido por algunos adultos que lo vieron avanzar. Cuando llegaron al fondo, encontraron la puerta entreabierta del viejo taller. Nadie sabía que ese lugar existía. Entraron lentamente y lo que vieron los dejó sin aliento. Montones de herramientas, piezas de madera restauradas, muebles antiguos listos para vender y en el centro del taller una caja vacía con un nombre grabado: San Aurelio. Los vecinos se quedaron paralizados. Junto a la mesa había montones de sobres abiertos, restos de papel, calculadoras viejas y varias notas escritas con letra temblorosa donde se podía leer: para la familia Ortega, para los Jiménez, para la señora Rivas. Fueron comprendiendo poco a poco, como quien observa una verdad que duele: todo lo que habían recibido, todo lo que los había salvado, venía del hombre al que habían despreciado durante años. En ese momento alguien preguntó: ¿dónde está don Aurelio? El silencio se volvió pesado. Samuel, con el corazón acelerado, salió corriendo hacia la casa del anciano. Golpeó la puerta, pero nadie respondió. Los vecinos comenzaron a reunirse frente a la vivienda. La puerta estaba sin seguro, así que entraron con cuidado. La escena que encontraron los dejó sin palabras. En su silla vieja, junto a la mesa donde había dejado el último sobre, estaba don Aurelio. Sentado, inclinado hacia un lado, apoyado en su bastón. Con los ojos cerrados. En paz. Y con una expresión serena, como quien sabe que ha cumplido su propósito. Nadie habló durante unos segundos eternos. Y entonces, el barrio entero entendió la verdad que durante años se negó a ver:
el hombre que habían humillado, ignorado y despreciado, era el que había salvado a todos. El sentimiento de culpa cayó sobre ellos como un golpe frío y brutal. El silencio se llenó de lágrimas. Lágrimas que llegaban tarde. Muy tarde. Don Aurelio había dado su vida por un barrio que nunca le dio nada a cambio. Y ahora, San Aurelio tenía que enfrentar su propia vergüenza. El silencio que cubrió el barrio de San Aurelio tras descubrir el cuerpo de Don Aurelio fue tan profundo que parecía que hasta el viento había dejado de soplar. Los vecinos se miraban unos a otros con un dolor que no sabían cómo expresar, con una culpa tan grande que ninguna palabra podía aliviarla. Durante años lo habían ignorado, burlado, despreciado, y él, en cambio, había dedicado hasta el último latido de su vida a salvarlos. Aquella mañana, mientras el sol comenzaba a iluminar las calles donde Aurelio caminó tantos años, los habitantes del barrio se reunieron frente a su casa sin acordarlo. Nadie hablaba. Las madres apretaban a sus hijos, los ancianos lloraban en silencio, y los jóvenes que antes se burlaban de él agachaban la cabeza incapaces de sostener la mirada de nadie. Fue el pequeño Samuel quien rompió el silencio. Con la voz temblorosa, dijo, «Él siempre fue bueno conmigo». Sus palabras, simples pero sinceras, hicieron que decenas de personas comenzaran a llorar. La noticia llegó al ayuntamiento, y cuando las autoridades escucharon lo ocurrido, cancelaron todos los desalojos. No podían seguir adelante después de saber que un solo hombre había entregado todo para salvar a su comunidad. Decidieron organizar un homenaje público, pero el barrio exigió algo más grande, querían reparar el daño que le habían hecho. Así, en menos de un día, todos los vecinos se unieron para preparar un funeral digno de un héroe. Decoraron la plaza con flores, limpiaron las calles, restauraron la fachada de su pequeña casa y colgaron un gran cartel que decía «Gracias, Don Aurelio». Cuando llegó el féretro, cargado por los mismos jóvenes que antes se reían de él, todo el barrio guardó un minuto de silencio. Un minuto que se sintió como una eternidad. Las lágrimas corrían por todos los rostros, porque comprendían que no solo habían perdido a un vecino, habían perdido al hombre más noble que jamás vivió allí. Durante la ceremonia, varios vecinos contaron recuerdos que apenas antes habrían mencionado, como Aurelio daba de comer a los gatos callejeros, cómo ayudaba a las personas mayores a cruzar la calle, cómo sonreía incluso cuando lo trataban con desprecio. Y cada recuerdo era como una herida nueva. Cuando terminaron las palabras, Samuel se acercó al féretro. Depositó sobre él el bastón del anciano, que había sido encontrado en el taller. Esto era parte de él, dijo. Y ahora será parte de todos nosotros. Desde ese día, el barrio cambió para siempre. El callejón donde Aurelio trabajó durante décadas fue convertido en un taller comunitario llamado Manos de Aurelio, donde los jóvenes aprendían carpintería y restauración para honrar su memoria. La plaza fue renombrada como Plaza del Buen Viejo. Y cada año, el día que habrían desalojado al barrio, se realizaba una celebración en su honor, recordando al hombre que lo dio todo por quienes jamás le dieron nada. Con el tiempo, San Aurelio se convirtió en un barrio unido, fuerte, solidario, porque nadie quería repetir el error de haber olvidado a quien más los necesitaba. En la entrada del barrio colocaron una placa que decía, «Aquí vivió Don Aurelio Martínez». El hombre que, sin pedir nada, lo dio todo. Y aunque el anciano ya no estaba, su legado permanecía en cada rincón, en cada casa salvada, en cada familia que aún tenía un techo gracias a él. Dicen que algunas noches, cuando el viento sopla suave y las luces de la plaza titilan, los vecinos sienten como si una figura encorvada caminara lentamente por las calles. No para pedir nada. No para ser visto, sino para asegurarse de que su barrio, su amado San Aurelio, siga siendo un lugar donde nadie vuelva a estar solo. Y así, la sombra del viejo que todos despreciaron se convirtió en la luz eterna que mantuvo unido al barrio para siempre.